Cultura de paz, buen trato y no violencia. Buen día, jóvenes. Antes de empezar, quiero que se tomen un segundo y reflexionen en esta pregunta. ¿Cuántas veces en lo que vamos de esta semana han sido testigos de una burla, un insulto, un empujón de broma o un comentario hiriente, ya sea aquí en el Teba, en su casa o incluso en las redes sociales? Seguramente recordaron más de una situación. Déjenme compartirles un dato que los debería hacer reflexionar. Según la encuesta nacional sobre discriminación del INEGI, el 28% de los adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años han sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses. Eso equivale a más de 3.3 millones de jóvenes como ustedes. Y de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, 7 de cada 10 estudiantes han presenciado o vivido acoso escolar en México. Estas cifras no son simples números, son historias, son rostros, son compañeros que se quedan callados porque tienen miedo. Y por eso hoy vamos a hablar de un tema que no solo es parte de su materia de recursos socioemocionales, sino que puede transformar de raíz, la forma en que convivimos. La cultura de paz, el buen trato y la no violencia. El propósito es que al terminar, ustedes entiendan qué es una cultura de paz, por qué es urgente construirla aquí, en la localidad, en la escuela, en su casa. Y sobre todo, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes como jóvenes para ser agentes de cambio en su comunidad? Porque, como nos recuerda Albert Camus, la paz es la única batalla que vale la pena librar. Comencemos por lo básico. La cultura de paz no es simplemente la ausencia de guerras o de golpes. Es algo mucho más profundo. Es un proceso continuo que busca un cambio en nuestra actitud y en nuestro comportamiento. Una evolución que, aunque lenta, llega al corazón de la sociedad. Es construir todos los días justicia social, relaciones equitativas y equilibrio con la naturaleza y la comunidad. La UNESCO, que es la Agencia de Naciones Unidas dedicada a la educación, la ciencia y la cultura, la define así. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Pongámoslo en palabras más cercanas. Imaginen que la paz es como sembrar milpa. No basta con tirar la semilla y esperar a que crezca sola. Hay que preparar la tierra, regar, quitar la hierba mala, cuidar del sol y de las lluvias. Así es la paz. No aparece por arte de magia, se cultiva todos los días. Una nota importante. El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, proclamado por la ONU desde 1981. El lema del año 2025 fue Actúa ahora por un mundo pacífico. Y el tema del 2026 es Convivir en paz, forjar confianza mediante el diálogo, la inclusión y la reconciliación. Para que exista una verdadera cultura de paz, se necesita un conjunto de valores, actitudes y estilos de vida. Estos son los pilares: respeto,
no violencia, igualdad, equidad, justicia, libertad, tolerancia, fraternidad, solidaridad, responsabilidad, conciencia, democracia participativa, derechos humanos, desarrollo y sustentabilidad. ¿Se les hacen conocidos? Son valores que escuchamos desde la primaria, pero que muchas veces se quedan como palabras bonitas en un cartel. La pregunta clave es, ¿cómo los vivimos nosotros aquí, en nuestra casa, en nuestro Teba? Un ejemplo concreto. Cuando en el receso alguien hace una broma sobre cómo habla otro compañero en náhuatl, o cuando se burlan de la manera de vestir de alguien, ahí se rompe el valor de la tolerancia. Cuando callamos porque no es nuestro problema, ahí se rompe la solidaridad. Aquí quiero detenerme en un concepto importante, la paz positiva. No es solo que no haya golpes. La paz positiva implica que haya justicia, que haya oportunidades para todos, que se distribuya bien el poder y que las decisiones se tomen incluyendo a todas las personas. Comparemos. Una escuela puede parecer tranquila porque nadie se pelea a gritos, pero si hay alumnos que no levantan la mano por miedo a que se burlen de ellos, o si hay niñas que no opinan porque esas cosas las deciden los hombres, esa escuela no tiene paz positiva, tiene solo una paz aparente, un silencio forzado. Una nota importante. Según el informe Global Peace Index 2025 del Instituto para la Economía y la Paz, el mundo experimentó el mayor declive en niveles de paz desde que comenzó a elaborarse el informe hace casi 2 décadas. Con 78 países involucrados en disputas armadas que cruzan sus fronteras, esto nos recuerda que la paz es frágil y que sostenerla es tarea de todos. La UNESCO propone que los sistemas educativos, es decir, escuelas como la nuestra, trabajen para alcanzar 4 grandes acuerdos mundiales. Primero, el contrato de las necesidades básicas, destinado a suprimir las desigualdades, porque no hay paz cuando hay hambre, pobreza extrema o falta de oportunidades. Segundo, el contrato cultural, destinado a promover la tolerancia y el diálogo entre culturas. Aquí en Veracruz, donde convivimos con tradiciones indígenas, afromexicanas y mestizas, este contrato es vital. Tercero, el contrato de la democracia, que busca sistemas de gobierno donde todas las voces cuenten. Y cuarto, el contrato de la tierra, para un desarrollo sostenible que cuide el planeta para las generaciones futuras. ¿Ya ven cómo la paz se conecta con todo? Con la ecología, con la política, con la cultura, con la economía. Estos contratos se rigen por 9 principios establecidos por la ONU en la resolución A53, diagonal 243, Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, 1999. 1. Respeto a la vida y práctica de la no violencia mediante la educación, el diálogo y la cooperación. 2. Respeto a la soberanía e independencia política de los estados. 3. Promoción plena de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 4. Compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. 5. Esfuerzos por proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. 6. Promoción del derecho al desarrollo. 7. Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. 8. Fomento del derecho a la libertad de expresión, opinión e información. 9.
adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo y diálogo. Una nota importante. Estos principios no son palabras de un documento lejano, son exigibles. En México están respaldados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyos artículos 57 y 59 garantizan el derecho a una educación libre de violencia y obligan a las autoridades a crear protocolos contra el acoso escolar. Quiero compartirles datos actualizados que nos deben mover a la acción. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2024 hubo 1.058 hospitalizaciones de niñas, niños y adolescentes por violencia física en escuelas, un aumento del 12.2% respecto a 2023 y del 132% desde 2010. Fue el año con más hospitalizaciones por esta causa desde que se tiene registro. Los reportes de bullying en México aumentaron 205% entre 2019 y 2024, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX. La secundaria concentra entre el 44 y 45% de los casos de acoso escolar, seguida por la primaria y luego por el bachillerato. Veracruz aparece entre los estados con casos reportados de violencia escolar, junto con el Estado de México, CDMX, Puebla y Querétaro. Según la SEP, el bullying le cuesta al país más de 7,000 millones de pesos anuales en atención médica y 28 millones de estudiantes están en riesgo. ¿Qué nos dicen estos números? Que la violencia en las escuelas mexicanas no es una exageración ni un problema de las grandes ciudades. Es un problema nacional que también toca comunidades como la nuestra. Una nota importante. En mayo de 2025 inició la revisión oficial de la norma BULL-LI-2015-A, que es la primera norma anti-bullying aplicable en entornos escolares en el mundo y que propone mecanismos de prevención, intervención y sanción del acoso escolar y el ciberacoso. México está dando un paso adelante, pero la norma solo funcionará si la sociedad, ustedes, sus familias, sus maestros, la hacemos viva. Aquí está uno de los aprendizajes más importantes. La violencia nunca empieza con un golpe o un disparo. Empieza de forma sutil y va escalando como una pirámide. En la base, estereotipos y prejuicios, comentarios, bromas, burlas. En el segundo nivel, la cosificación, tratar a las personas como objetos, rumores y la deshumanización. En el tercer nivel, los discursos de odio, insultos, difamación, campaña de desprestigio. En el cuarto nivel, las discriminaciones, negar educación, negar empleo, vivienda, segregar. En el quinto nivel, las violencias físicas, acoso, agresión física, terrorismo. En la cúspide, el genocidio, exterminio deliberado de un grupo. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando festejamos una broma humillante en el salón, estamos alimentando la base de esa pirámide. Si desde la base cortamos, nunca se construye lo de arriba. Como dijo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz guatemalteca, la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Quiero contarles una historia que ha tocado al mundo entero. Sadako Sasaki era una niña japonesa que sobrevivió al bombardeo atómico de Hiroshima en 1945, cuando tenía apenas 2 años. 10 años después desarrolló leucemia por las radiaciones. Existe una tradición japonesa que dice que si construyes 1000 grullas de origami, se cumplirá uno de tus sueños. Sadako comenzó a hacerlas pidiendo curarse.
Murió a los 12 años habiendo construido cerca de 650. Sus amigos terminaron las restantes y fue enterrada con ellas. Hoy, en Hiroshima, existe el Monumento a la Paz de los Niños, que recibe miles de grullas de papel de todo el mundo como símbolo de rechazo a las armas nucleares. ¿Por qué les cuento esto? Porque Sadako nos enseña que una sola persona, aunque sea joven, puede convertirse en símbolo de paz para toda la humanidad. Ustedes también pueden. Les propongo, ¿qué tal si hacemos nuestras propias grullas en el Teba? Y cada una lleva escrito un deseo de paz para aquí, para la comunidad, para Azueta, para Veracruz o para México. Lo pueden compartir en sus redes con el hashtag RSETebae. Aquí viene lo más práctico. Basado en la documentación oficial, como jóvenes estudiantes del TEBA, ustedes pueden ser conscientes de que la violencia empieza sutil. Un apodo, una mirada, una exclusión en el grupo de WhatsApp. Estén atentos. Conocer sus derechos y saber que todas las personas los tenemos, aunque sean diferentes. Si se sienten incómodos con cómo los tratan, salgan de la situación y piden ayuda. No es debilidad, es inteligencia emocional. No festejar bromas humillantes. Cuando alguien sufre, ya no es broma, es abuso. Reírse es darle permiso al agresor. Evitar usar violencia para exigir respeto. Pero sí exigir de manera pacífica que se cumplan sus derechos. Ser ejemplo para sus amistades. No comentar sobre la apariencia de los demás. No participar en situaciones de violencia. Y a sus maestros también les toca. Yo me comprometo a ser ejemplo de no violencia y buen trato. Hacer del salón un lugar seguro donde se sientan aceptados y respetados. Formar ciudadanía, no solo estudiantes que aprueben exámenes. Construir normas de convivencia de manera conjunta con ustedes. No tolerar bromas humillantes, acoso ni discriminación, porque callar es dar permiso. Involucrar a sus padres con propuestas, no solo con quejas. Este punto es especialmente relevante para nosotros. La documentación de la UNESCO reconoce algo fundamental. Los pueblos indígenas tienen en sus conocimientos ancestrales y en su memoria viva su mejor sustento cuando de desarrollo humano se trata. Esto significa que las tradiciones, la lengua náhuatl, que muchos de ustedes o sus abuelos conocen, las formas comunitarias de resolver conflictos, el diálogo entre familias, el trabajo colectivo, el tequio, son riqueza cultural que aporta a la paz del mundo. No son atraso, son saber ancestral valioso. La mejor estrategia, según la UNESCO, es complementariedad crítica entre los saberes tradicionales y los contemporáneos. Ustedes, jóvenes, son justamente ese puente. Llegamos al final, jóvenes, recapitulemos lo más importante. Primero, la cultura de paz no es ausencia de conflicto, sino la construcción activa y cotidiana de justicia, respeto, diálogo y equidad. Es un proceso que se siembra todos los días. Segundo, los datos son alarmantes. La violencia escolar en México creció 205% entre 2019 y 2024, y 2024 fue el peor año registrado en hospitalizaciones por violencia en escuelas. Esto no es un problema de otros, nos toca a nosotros. Tercero, la violencia empieza sutil, con estereotipos, bromas y prejuicios, y puede escalar hasta formas terribles. Por eso el trabajo comienza en lo pequeño, en cómo hablamos, cómo tratamos al que es diferente,
¿Cómo reaccionamos cuando alguien es humillado? Cuarto, ustedes son protagonistas de este cambio. No tienen que esperar a ser adultos, diputados o presidentes. Hoy, desde su escuela, desde su comunidad, pueden ser ejemplo de buen trato. La historia de Sadako lo demuestra. La paz se construye desde la juventud. Y quinto, la paz y la justicia social van de la mano. Como decía Rigoberta Menchú, mientras haya pobreza, racismo, discriminación o exclusión, no habrá paz verdadera. Por eso defender la paz es también defender los derechos humanos, cuidar el medio ambiente, respetar la diversidad cultural y combatir las desigualdades. Me despido con una frase que espero los invite a reflexionar y que ojalá se lleven grabada en su memoria. No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Eleanor Roosevelt. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.